Hola, hola, hola. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de cuándo nos estén viendo. Hoy estamos saliendo en vivo. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que nos estén escuchando y o Bienvenido. viendo. Bueno, hoy tenemos un programa especial. También vamos a hablar de nuestras queridas Malvinas, que fueron y son argentinas. Estamos para eso con nuestro profesor Esteban Pontoriero, profesor de la Facultad de UNTREF. También es miembro del CONICET, de la Escuela, es difícil decirlo, Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, donde realiza los trabajos de investigación en UNSAM, ¿verdad? Esteban Pontoriero, gracias por Bienvenido, venir, Esteban. Gracias por bienvenido. venir. Gracias por la invitación, muy contento de estar acá, un gran saludo. Gracias por estar. Bueno, explico la camiseta primero porque es raro, estamos en barrio de estudiantes, Sí, y además ¿no? de un equipo muy chico. Casero. Muy Y chiquito. también decían de Chacarita y esas cosas, Muy pero bueno, chiquito. hoy correspondía la de Albois, la mía, la nuestra, porque tiene acá la imagen de Malvinas. Albois es un club muy, muy malvinero, ya en el homenaje que hicimos a los excombatientes, el 2 de abril decían eso, así que bueno, aprovechamos. El 30 de marzo de 1982 se le cambió el nombre al estadio, se le puso Estadio Islas Malvinas. Había mucha gente del club, muchos socios y demás que desgraciadamente son excombatientes de Malvinas, fueron hacia allá. Y bueno, está el espíritu top. La primer pared que nos tiran en el Roca, no sé si sabías, Esteban, que nos tiraron el gobierno de la ciudad, el Roca para el Boys, que decimos siempre, la primer pared que tiran es en homenaje a Malvinas, a los que fueron a Malvinas. Justo también había una mujer, conmemorando también de las mujeres que estuvieron allá. Así que nos quieren desmalvinizar el barrio, pero no lo vamos a tratar de dejar. Y bueno, ya que nos vamos presentando, Franco, Damián, ¿cómo estás, Fran? Hola, Vi. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo. Bueno, vos, Bray, Todo Brian bien, Nahuel, todo bien, todo te bien. traga, Bray. Sí, Que todo agua, Todo bien, comiendo todo bien. siempre tuitos. que hay que hablar se está comiendo pobre el bizcochito, lo llamo cuando tiene el bizcochito en la boca. Es una cosa así. Así que bueno, Esteban, te empezamos a molestar, a Por preguntar favor. cosas ya de una. Y una de las primeras dudas que nos surgen, vos sabés del tema, trabajaste mucho sobre lo que fue la represión en Argentina, sobre terrorismo. Dentro de esta represión, dentro de esta dictadura cívico-militar, se dio la guerra, la triste guerra de Malvinas, ¿no? La primera pregunta es que te queríamos hacer, creo que es la gran duda, es muy abarcativa, pero ¿por qué la guerra? ¿Por qué la cúpula militar pensó en llevarnos a la guerra de Malvinas, a enfrentar a los ingleses en este momento, en esa cuestión bélica? ¿Cuáles fueron las razones que ellos dieron o las excusas? Bueno, como en tantos temas de la historia, creo que para ordenarse está bueno pensar en motivos de corto plazo, de coyuntura, de lo inmediato y motivos más de mediano y hasta largo plazo. Si pensamos en el largo plazo, sabemos que la causa Malvinas tenía y tiene un arraigo popular muy grande, es una demanda muy sentida de una gran parte mayoritaria de la población, que ha estado presente en los discursos y en las expresiones de grandes partidos políticos de Argentina, es decir, forma parte de la cultura popular, la causa Malvinas. Sí. Y al mismo tiempo podemos pensar en esta situación de coyuntura de 1982, un poco antes también, ¿no? De una dictadura militar en crisis en ese momento, es decir, ya pasado unos años desde 1976, tenemos una dictadura que está en un contexto de crisis económica. Había habido un paro general el 30 de marzo, ¿no? Creo que fue el de Saúl Exacto, Ubaldini. exacto. ¿Cómo Un se dio momento vuelta? ya 1982, marzo, es un momento donde empieza a haber movilizaciones importantes de los trabajadores, del movimiento de derechos humanos, una marcha también muy importante. Entonces empieza a confluir en ese momento una serie de reclamos muy fuertes
que empiezan a articularse en torno de la situación económica, la situación social, el reclamo por los derechos humanos y los desaparecidos y los crímenes cometidos por la dictadura, el reclamo por la democracia, sobre todo ya articulado a partir de los partidos políticos nucleados en la multipartidaria, que fue una agrupación de partidos políticos que empieza a reclamar y a pedir por una transición a la democracia y elecciones. Bueno, además la propia dictadura tenía su interna militar entre quienes querían abrir y moverse hacia una apertura política y eventualmente una transición a la democracia, y quienes estaban abroquelados en una postura más dura de un poco volver a los orígenes, a un proyecto refundacional que en sus comienzos tuvo la dictadura. Y en ese contexto es que aparece la idea y el plan de ocupar las Malvinas como una vía para resolver una crisis generalizada de la dictadura a partir de conectarse con un reclamo popular y una causa como un popular. parche, una causa pública. Y como una vía para retomar el poder, hoy diríamos la agenda pública, y para retomar la iniciativa política e idealmente desde el punto de vista de la dictadura y desde este sector más duro simbolizado en la figura del general Galtieri, retomar el poder, retomar el control de la situación política y, en un escenario exitoso, el favor popular, el apoyo popular y eventualmente pensar en una transición a la democracia, pero como una continuidad del proyecto dictatorial. Y retomando tu consulta inicial o tu planteo inicial, también es importante tener en cuenta que en la perspectiva de la dictadura no estaba en realidad la idea de llevarnos a una guerra. Pero fue como medio, ante la demanda fue como la organización de Malvinas, de ocupar Malvinas otra vez, fue como medio improvisado, porque no se esperaba en el clamor popular. Bueno, por eso usamos esta palabra por ahora, estamos en este momento inicial, ¿no? Sí. Estamos, supongamos, en 1 de abril o fines de marzo, y estamos hablando de un plan de ocupar las islas, de tomar el control político. ¿Para qué? No para enfrentarnos en una guerra con el Reino Unido, con un monstruo, eventualmente con la OTAN, que fue lo que terminó ocurriendo, sino para negociar con Gran Bretaña una transferencia de la soberanía y del poder y del control de las islas. Es decir, en esta idea de la improvisación asociada con Malvinas y la dictadura, esto empieza desde el momento en que en el cálculo de tanto militares como civiles que en ese momento estaban en el Ministerio de Relaciones Exteriores, su cálculo fue que la ocupación de las islas iba a llevar a inmediatamente un proceso de negociación y transferencia de la soberanía efectiva de las islas por parte de Inglaterra. Es decir, el cálculo era: Inglaterra no va a entrar en guerra, no va a movilizar. ¿Por qué pensaron eso? Claro, ¿por qué? Se piensa y se dice,
estas islas no le importan a Inglaterra. Que no le van a importar. Inglaterra está Después muy, del 60 ya les importa. está muy lejos, está muy lejos. Esto implicaría un esfuerzo logístico demasiado complejo por estas islas. Estados Unidos va a jugar a favor nuestro. Ese creo que es el error más grande que comete la cúpula militar. Estados Unidos... Perdón, Galtieri, el que tenía por ahí un vínculo más... Estaban convencidos ellos. Bastante arrastrado como por ahí Milei hoy con Estados Unidos, con la CIA, con algunos generales estadounidenses, pensando que Reagan iba a decir, sí, nosotros lo vamos a buscar a ustedes. Acá tenemos que incorporar otro concepto importante para entender la época y el contexto, que es la Guerra Fría. Claro. O sea, ¿por qué la dictadura argentina pensó todo esto respecto a Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, porque desde el punto de vista de la dictadura, Argentina había sido y era un baluarte de Occidente, del Occidente cristiano. Del anticomunismo también. Y del anticomunismo. Éramos el mejor alumno de Estados Unidos. Éramos un baluarte en el extremo sur de América Latina. El Plan Cóndor y demás. Claro, y del Occidente cristiano, anticomunista del mundo libre, aliado a Estados Unidos. Es por eso que en el cálculo de la dictadura se suponía, de manera, diríamos hoy, extremadamente optimista, que Estados Unidos iba a dejar de lado sus lazos históricos y profundos de alianza con Inglaterra, por ejemplo, por Argentina. Es como si lo pensáramos anacrónicamente, y que está burdo el ejemplo, como si Milei pensara que como se lleva, o sea, es como medio una especie de, la palabra títere por ahí es muy fuerte, pero de Trump, pensara que si pasa algo así, Trump lo ayudaría, digo, es muy anacrónico y muy equidistante de lo que pasó. Pero hay cosas que por ahí se repiten. Claro, y aparte, es eso. Y aparte cuando hablan de... O sea, es casi un vínculo medio colonial. No, pero además... como cuando estaba Carlos Saúl. Incluso me animo a decir, jugando un poco, que hoy capaz Milei tiene sentido pensarlo porque particularmente Gran Bretaña con Estados Unidos vienen como tirándose, no están muy amigos. Pero en ese momento, particularmente, Gran Bretaña y Estados Unidos eran aliados en la Guerra Fría. Claro, tenés razón. Pensar eso de hecho, ahí... En una de las primeras tomas de Malvinas en 1873, Estados Unidos está implicado. Está implicado, es el primero que es uno de los primeros. Claro. Con los balleneros. O sea que vos, a esto que se le decía en ese momento, más allá, por supuesto, que el alcoholismo es una enfermedad, ¿no? La gente, eso es una enfermedad, no sé por qué. La crueldad es otra cosa y el alcoholismo es una enfermedad. Lo digo para casos actuales y anteriores, no tiene nada que ver. Pero viste que había eso que se decía después, como que alguien con alcoholismo por Galtieri no sabía, vuelvo a repetir, no se había llevado la guerra. O sea, a eso vos también refutás, a eso que se decía, a ese comentario de, bueno, fuimos llevados porque a un loquito se le ocurrió que vayamos a la guerra. Todo lo que estás diciendo tiene que ver con que eso no. Yo creo que, por un lado, uno puede pensar y debe pensar en la importancia de los individuos en la historia y al mismo tiempo ponerlos en su contexto. Y entonces, por un lado, acá tenemos una figura, Galtieri, que decide avanzar por la vía de la ocupación de las islas para retomar el poder de la agenda pública, política, etcétera, en el país. Pero, como decíamos, esto se une a una historia más larga y a mismo planes que tenía especialmente la Armada Argentina respecto de una eventual ocupación de las islas. Es por eso que decíamos antes, ¿no?, que el plan era ocupar las islas y negociar una transferencia de la soberanía con Gran Bretaña, no una guerra. La guerra viene luego como consecuencia, desde el punto de vista de la dictadura, no deseada, inesperada, pero finalmente
ocurrida, para decirlo de alguna manera, de las propias decisiones y hechos movilizados y llevados adelante por la dictadura a partir de la ocupación de las islas. Y además allá en Inglaterra estaba Margaret Thatcher, ¿no? Que también es como un personaje bastante principal en todo esto, que es la que luego toma también esto, como que se incentiva al ataque, la mala posición que tenía después, creo que he leído cosas así, esta mujer allá, como para tratar de limpiar su imagen, entrar a una guerra con Argentina, ¿no? Es que tuvo toda una coyuntura que tuvo que ver con que iban a venir igual. Es que sumado a este tema de la improvisación y los errores en todo este proceso, tenemos que, por un lado, la ocupación de las islas genera en Inglaterra un apoyo y un abroquelamiento y una unificación general detrás de la causa de la guerra, más allá de sectores antiimperialistas, etcétera, y de movimientos y grupos en Irlanda del Norte, Escocia, etcétera. Digo, más allá de esos grupos, mayormente hubo un abroquelamiento y un apoyo a la guerra y a la recuperación del control de las islas. Y además, la acción de Argentina derivó en un resultado favorable para Inglaterra en la ONU, ya que Argentina, Gran Bretaña logró que Argentina fuera considerado el país agresor de un territorio. Entonces, no el que fue a defender el territorio que le habían sacado. Es decir, a nivel de el concierto internacional de naciones, a nivel de la comunidad internacional, Argentina pasó a ser el país agresor. Es decir, que empezó ya con una muy mala imagen a nivel internacional. Inglaterra decide e inicia el camino para la ocupación o la reocupación y reganar el control de las islas con el apoyo de la OTAN y de Estados Unidos. Es decir, todo el escenario que había imaginado, pensado la dictadura militar respecto de las consecuencias que iban a venir luego de la Operación Rosario, de la ocupación de las islas, terminan siendo todo lo contrario de lo que se había imaginado. Claro. Es muy alejado a la realidad y quizás a las posibilidades de la organización militar. Sobre eso yo te quería hacer una pregunta, es ¿cómo está organizado a grandes rasgos por ahí, no sé si organigrama militar es la palabra, pero cómo está organizado por ahí el ejército a grandes rasgos y cómo eso se mueve una vez ya entrado en el conflicto? Bueno, a ver, en ese momento las Fuerzas Armadas argentinas tenían un Estado Mayor conjunto, es decir, una instancia de coordinación entre las tres fuerzas: Fuerza Aérea, Armada / Marina y Ejército. A su vez, cada fuerza tiene su estructura desde unidades de mayor envergadura a unidades más pequeñas con mandos altos, superiores, oficiales, a mandos medios y mandos inferiores. Depende de los rangos. Exacto. Y a su vez tenemos luego a los soldados profesionales y, muy importante para el caso que estamos hablando, los conscriptos. Los colimbas. Exacto. Porque
Ay, me remetí yo. No, por favor. Por suerte ya después del caso, pobre el caso Carrasco, ya no se dio más eso, pero era el sorteo era ibas a la colimba o no ibas a la colimba. Sí. Pero esto no fue hace, como que parece un montón de tiempo, No, pero no, no fue hace mucho. Mi hermano, por ejemplo, podría haber sido sorteado, digo, ¿no? Exacto. Tiene 52 años, creo que después de la 78, me parece que fue la clase 78 que ya no, pero eran como ustedes a los 18 años que se tenían que ir un año, no sé, al sur, y imagínense lo que eran los tratos de esa dictadura militar para los colimbas, ¿no? Claro. 17, 18 años. Desde principios del siglo... De Sui Generis, bien, claro. ¿te acordás que no? Desde principios del siglo XX, Sí, Argentina pasó a tener servicio militar obligatorio. Con Roca, creo que fue. Y para los hombres adultos, jóvenes adultos. Y esto fue eliminado por decreto en los años 90. Luego de el asesinato del conscripto Carrasco en Zapala, en Neuquén, en 1994. Luego de una célebre o muy común hasta ese momento situación de castigo, de maltrato que derivó en una golpiza y en la muerte de Carrasco. Y luego de eso pasamos a tener un servicio voluntario pago. Es decir, quien decide voluntariamente hacer un servicio militar lo puede hacer, obtiene un pago a cambio, pero ya no es obligatorio. En esta época existía el servicio militar obligatorio y por eso cuando se decide la operación militar, cuando se decide la operación militar, no en el sentido de la ocupación de las islas, ya en el sentido de organizar una defensa y entrar en guerra con Inglaterra, ahí empieza a ser necesario desde el punto de vista de la conducción militar el empleo de soldados conscriptos. Más de la mitad de quienes combatieron y estuvieron, ocupados durante la guerra, tanto en territorio de Argentina continental como de Malvinas, fueron soldados conscriptos. Así que bueno, es un tema como fundamental cuando empezamos a comparar entre fuerzas militares de un país protagonista de la OTAN como Inglaterra, que vino a las islas con un ejército profesional y con grupos y unidades de élite, y las Fuerzas Armadas Argentinas que tuvieron una parte importantísima entonces de conscriptos tomando parte en la guerra, militares profesionales, y después el otro factor que es el armamento, la tecnología, donde también había una disparidad muy grande. Es decir, había un montón de factores críticos, tanto a nivel de recursos humanos, recursos materiales, y después la cuestión organizativa, de planificación, de las ideas. Lo paso, no tomo mate, voy a traicionar justo en este día, en este evento. No tomo mate, ya mismo puede iniciarse está cancelado. Un sumario. Estábamos hablando de algo triste. Noche, ¿no?
Es cierto. Bueno. Si te tomás un mate ahora no te dormís más. En este Perdona, momento, era no, para por cerveza, favor. Era cerveza al final lo que hago. En este momento mi ciudadanía está en La mala riesgo. la productora. Está en riesgo. No, perdón, te lo pasé. Yo que no No, por pregunté favor, antes por de favor. La costumbre de andar dando mate, No. estabas hablando Y de yo Rousseau. tengo la costumbre de pasarlo. Está bien, no, y sí, me avisó. Por Y favor. estabas Bueno, comentando no, esto que no, más de la o sea, diversidad la mitad de- eran conscriptos, mirá Sí, qué barbaridad. sí, ¿Y eso sí. es una decisión tomada por la cúpula militar por algún motivo? ¿De no mandar todo al ejército profesional y usar conscriptos? ¿O no En- había? En un No, momento, yo entiendo que había, ¿o no? digo, A ver. en un momento lo que ocurre es, y tenemos que pensar en lo siguiente, cómo gradualmente y de manera improvisada se van tomando decisiones. Y, y eso tiene que ver con la cantidad de integrantes de las Fuerzas Armadas, incluidos los conscriptos en ese momento, que van sumándose a las operaciones. Y algo que tenemos que tener en cuenta para pensar en el porqué de la necesidad de recurrir a los soldados conscriptos tiene que ver con que durante la guerra algo que los militares estaban todo el tiempo pensando y los ocupaba y les preocupaba y les ocupaba recursos era la amenaza o la idea de una amenaza de una invasión de Chile. Es Mira. decir, esto es algo que Sí. de la posibilidad de que Chile atacara desde la frontera a la Argentina, y es por ese motivo que durante toda la guerra, además de la preocupación y todos los problemas derivados de enfrentarse a Inglaterra, todo el tiempo había un riesgo, un peligro y una necesidad de derivar recursos Defensa. hacia la frontera con Muy Chile. larga la frontera con Chile, Sí. particularmente. Es por ese motivo que una parte también muy importante de quienes combatieron en las islas provienen de las provincias y de la zona del noreste de Argentina. ¿Por qué? Porque las tropas asentadas en la zona de la Patagonia se quedaron Claro. Sí. cuidando la frontera, y es por eso que ese tipo de cuestiones jugaron un papel importante en el proceso de toma de decisiones y en el porqué de quiénes fueron también a las islas. Es decir, un juego de equilibrios Estrategia. en una situación muy compleja. Esto sirve también para pensar en algo que creo que un poco estábamos comentando al comienzo, que es en estas Fuerzas Armadas que durante 20 años y un poco más para este momento se habían estado formando y educando, y su experiencia práctica había tenido que ver en gran medida con la represión interna, con Claro. Claro. las masacres de Claro. civiles, es decir, No sí, con soldados profesionales. exacto, si pensamos Es como que se da el fenómeno de, en vez de reaccionar o prepararse ante una posible invasión o un enemigo externo, el Aniquilar ejército al que está está preparado para aniquilar el supuesto enemigo interno. O sea, todos los recursos, toda la planificación están preparados para solamente masacrar a lo que toda está su dentro tuyo. preparación. Es un ¿no? ejército que Esa administró preparación 600 extranjera centros también. clandestinos, pero que en la guerra no pudo, Claro. capaz, con ciertas cuestiones básicas. Con soldados. sí, Profesionales, por lo menos, que sí, a ver, lo que ocurre en lo que tiene que ver con la historia de las Fuerzas Armadas argentinas, Se Desde- incluyen afuera también, ¿no? Esto de también, la- digo, y Las Américas. desde fines del siglo XIX, cuando se conforma el Estado argentino más o menos como lo conocemos hoy, sus Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea se creó después, a mitad del siglo XX, en el primer gobierno de Perón. Y ahora no recuerdo si un poquito antes, no recuerdo si
en 1945, pero justo antes, pero a mitad del siglo XX. Históricamente, las hipótesis de conflicto de las Fuerzas Armadas habían tenido que ver con una guerra con Chile y o Brasil, es decir, una guerra en simultáneo o una guerra con Chile o con Brasil. Por antecedentes históricos, Argentina a principios del siglo XIX había estado en guerra con Brasil. Sí, siempre hubo conflictos con Chile permanentemente por cuestiones limítrofes. Eso vino en la época de la dictadura. Hay una intención explícita de invasión nuestra. Exacto. Chile ahí. Entonces, con Pinochet en ese momento. Claro. La dictadura de Pinochet. Entonces, esa hipótesis de conflicto, de una guerra convencional con Chile y Brasil, existió inclusive durante la dictadura. Es decir, las Fuerzas Armadas nunca abandonaron por completo la posibilidad de una guerra exterior, de una guerra convencional. Lo que es verdad es que desde 1955, y especialmente y fuertemente desde 1969, después del Cordobazo, del Rosariazo, de una serie de insurrecciones populares que hubo en el país, lo que ocurrió fue que la hipótesis de una guerra interna, de una necesidad de intervenir para enfrentar al enemigo comunista, a la subversión, todo esto lo estoy poniendo entre comillas, ¿no? En el contexto pero de la Guerra Fría que claro, decías antes, ¿verdad? pasó a ser la hipótesis número 1. Claro. Y estas otras quedaron como hipótesis secundarias. La prioridad pasó a ser la de que era más probable que las Fuerzas Armadas argentinas tuvieran que enfrentar a un enemigo interno en vez de que la posibilidad número 1 fuera enfrentarse a Chile o Brasil. Enemigo interno para esta gente, ¿no? Exacto. En el vocabulario de esta gente. Todo ese tipo de términos. ¿no? Subversión, enemigo interno. Hay que decirlo si uno lo tuviera que escribirlo, tiene que escribir con comillas. A ellos, sí, es que bueno, a ver, hablando... Estás transcribiendo cómo se manejaba el vocabulario de esta gente. Hablando de algo que hacemos mucho la gente de historia y más allá, y que me parece que está bueno sumar a la discusión, es lo que llama la gente de antropología, categorías nativas. Claro. ¿Qué es? Mirá, no sabía. Bueno, a ver, podemos usar los términos, por ejemplo, enemigo interno, podemos hablar de subversión, pero corriéndonos nosotros de hacer propia esa terminología. Eso es difícil. Como parte de nuestro discurso. Sí. Lo podemos utilizar, pero al mismo tiempo marcamos una distancia. Claro. Cuando estamos por escrito lo hacemos con comillas. Claro, sí. Cuando estamos de manera audiovisual lo podemos señalar así, pero uno tampoco puede estar todo el tiempo. Claro, entonces simplemente en un momento dice, cada vez que escuchen la palabra guerra interna, subversión, enemigo interno, etcétera. Claro, nosotros... Hay que pensarlo de esa manera. Por eso te lo decía, porque por ahí como nos escucha mucha gente que es no muy es de importante, historia, ¿no? entonces, es muy importante. ¿viste? Nosotros marcamos esta gente, los militares, o venían de estas... en esta Guerra Fría, el anticomunismo y demás, denominaban ellos, enemigo interno, a alguien que por ahí, no sé, estaba dando clases en una villa, por ahí también. O sea, para dar un ejemplo muy burdo, ¿no? No, pero es lo que para era. Explicarle por ahí a la oyentada, viste que a veces usamos los términos, pero no es que sí, eso es Seguro. lo que realmente era. Es como esta gente se la adoctrinaba, ¿no? En estas escuelas. Es que al hablar y demás, ¿no? Es que al hablar de estos temas, una de las dificultades que tenemos, pero con la que tenemos que convivir y manejarnos, es que nosotros se supone que tratamos de entender a los demás en historia. Claro. Tratamos de explicar el cuándo, el cómo y el porqué de las cosas y de las personas y de las instituciones. Y eso nos obliga a hacer un ejercicio de pensar como ellos y de entender
esa lógica, claro, porque... Sí. Aunque no la justifiquemos, hay que entender. Claro. Y entonces, obviamente que hay que manejar esa distancia y que muchas veces el riesgo es de incurrir en una justificación involuntaria, ¿no? ¿Viste qué miedo da a veces eso? Claro, no, esto existe. En la búsqueda por entender hay un riesgo que es el de involuntariamente estar más bien justificando, y al mismo tiempo puede hacer eso alguien que naturalmente no está a favor de la dictadura, del terrorismo de Estado, pero hay un riesgo con eso que hay que observarlo. El riesgo cuando lo transmitimos también, ¿no? Porque Sí. vos estabas diciéndolo bien. Yo me adelanté y te lo dije porque si nos escucha alguien que no entiende a lo que vamos. Nada. No. Sí, obviamente uno en una clase, viste, que maneja estos términos, pero más que nada para... No, digo, son temas muy sensibles. Entonces, uno también tiene que estar preparado para, ante cualquier inquietud o consulta o inclusive reclamo de quien está escuchando por alguna cuestión de este estilo, de aclarar y explicar todo lo que haga falta. Creo que eso es siempre muy importante. Más cuando hablamos de Malvinas, creo, y que los excombatientes, ellos les gusta decirse, los veteranos están y nos escuchan y están cerca. Viste que a veces uno dice, uy, pobres, que esto, y a veces, bueno, si yo peleé en las islas, ¿no? Y por ahí le está faltando, te das cuenta y le faltas el respeto diciendo. Sí, bueno. Así, ¿no? Y han sido conscriptos, quiero decir, Colimba, jovencitos. Sí, es un hecho igual también que de toda la organización militar fueron los más damnificados por ahí también, de alguna forma. No solamente poniendo el cuerpo, sino el trato que han recibido por parte de la cúpula militar también. Eso es otra cosa que cómo repercute hacia adentro del ejército y hacia afuera también el trato que reciben los conscriptos por parte de los altos mandos. Durante la guerra tenemos que pensar en relación con lo que hablábamos antes sobre cómo fue la historia del servicio militar obligatorio en Argentina y también una historia asociada a maltratos, a castigos, a muertes incluso y a situaciones muy duras, que en las islas hubo un traslado, ¿no? De todo ese tipo de situaciones, es decir, por qué iba a ser una excepción esa historia en las islas y más todavía en una situación de alto estrés, de alta tensión, para los al extremo, para los superiores también a eso. Claro, entonces hubo por un lado eso y al mismo tiempo los conscriptos fueron también víctimas de vuelta la desorganización, de la falta de recursos, pero la desorganización no tenía que ver solo con la desorganización a nivel militar, sino también la desorganización a niveles más cotidianos, por ejemplo, que te llegue la comida, que te llegue, que planifiques cómo va a vivir una tropa en un teatro de operaciones, en un escenario de guerra caracterizado por una geografía hostil, un clima hostil, en un otoño, invierno muy duro. Con un ejército no preparado y no acostumbrado. Exacto. Aparte más allá del ejército, eran chicos, la mitad, como vos decís, los colimbas, eran chicos que venían de otras provincias. Sí, hay algunas excepciones, ¿no? Que tiene que ver con unidades de artillería, unidades de infantería, de soldados profesionales que tuvieron un desempeño relativamente bueno, que tiene que ver con también haber tenido una preparación para la guerra regular. Es decir, las unidades
que tuvieron una preparación más vinculada con la guerra regular, tuvieron un mejor desempeño. La Fuerza Aérea por ahí. La Fuerza Aérea también. Exacto, la Fuerza Aérea también tuvo un desempeño muy bueno desde el punto de vista operativo, operacional en la guerra, producto de aviadores profesionales, militares profesionales, y también una fuerza que, en este caso diríamos, dentro de la necesidad de improvisar, tomó decisiones que fueron muy inteligentes para la necesidad de la guerra, como lo que estábamos comentando recién, el tema de los vuelos rasantes para no ser detectados por los radares. Eso es medio único acá, ¿no? Es un invento, sí, está reconocido. Sí. Yo hasta donde tengo referencias sobre lo que he leído de gente especializada. Hay condecoraciones del mismo agentes británicos condecorando. Que dicen, eso fue algo, un invento, una solución, digamos, nacida de la desesperación de hacer vuelos rasantes y de atacar el blanco encima sobre prácticamente. Mira, Esto fue algo muy, muy, muy novedoso. Creo que lo llamaban los vuelos locos, o sea, tuvo muchos nombres así entre los aviadores, y era eso porque era un riesgo enorme, enorme, no solo por ser atacado por el enemigo, sino por el propio mar, ¿no? Por la cercanía con el agua, era un delirio. Claro. Y digo, en este sentido tenemos unidades del ejército que tuvieron un desempeño muy, muy bueno, teniendo en cuenta todas las dificultades que comentamos, las del enemigo y las nuestras. Digo, las dificultades que nos propone el enemigo y las que nos propusimos a nosotros mismos. Y la Fuerza Aérea que estaba integrada por la especificidad de la fuerza por soldados, por aviadores profesionales y soldados profesionales. Y acá se mete también otra cuestión para hablar de cosas incómodas, ¿no? Pues Malvinas tiene una cuestión de los símbolos por partida doble. ¿Qué es? Que hubo héroes de Malvinas, y acá también empezamos el tema de las palabras, o sea, acá estamos en un campo minado. Sí, es todo muy delicado. Digo, ¿no? Claro. Héroes de Malvinas, combatientes de Malvinas, que fueron reconocidos rápidamente en el momento, o adquirieron una fama, para decir una palabra rápida, fueron reconocidos por gente que había estado en centros clandestinos de detención. Y dicen, ¿este a mí me torturó? Este estaba en un centro clandestino de detención. Y ahí se empiezan a cruzar, ¿no?, las historias de figuras militares que habían formado parte del aparato del terrorismo de Estado, que luego pasan a formar parte del aparato de la guerra convencional. El padre de la vicepresidenta Villarroel, ¿no es un caso así? Creo que sí. Tuvo una participación. ¿Astiz? Yo iba a decirlo, Astiz es como él. Claro, Astiz es como él. Más siniestro. Diría casi el paradigma de un integrante conspicuo, para usar una palabra acorde al padrino del programa por su título. Un protagonista de la historia del terrorismo de Estado, y al mismo tiempo un protagonista mucho menor, un papel muy poco destacado. No sé qué hizo exactamente durante la guerra de Malvinas. Se entregó y estuvo preso digamos, como prisionero de guerra. No tuvo un rol destacado durante la guerra de Malvinas. Claro, igual nada limpia sus nombres, digamos. Bueno, nada. Por ahí, más que hayan hecho algo. ahí ya ahí se plantea
un problema. Realmente acusados de asesinato. Sí, que es el problema de y esto lo he hablado con, digamos, con militares, ¿no? Digo, militares copados, para decirlo, ¿no? Que es, digo, figuras reconocidas por su heroísmo y por su buen desempeño durante la guerra, incluido caídos, muertos durante la guerra, que al mismo tiempo son reconocidos por haber participado en la estructura del terrorismo de Estado. Y también pasaba eso en la Malvinas, ¿no? El tema de la tortura, los saqueos a los colimbas, pobres, no lo digo pobres como diciendo descalificando, pero ese sufrimiento que yo me acordaba que después, si da el tiempo, lo hablaría porque estaba ahí, tenía 6 años. El tema esto del Fondo Patriótico de Pinky y de Cacho Fontana, que fue 24 horas, yo era chiquita, pero lo vi, esto por lo que vos decías de la falta de alimentos, la falta de abrigo, lo que hicieron sufrir a los soldados, ¿no? de menor rango, más allá de la guerra, lo que hicieron sufrir los de rango superior, más allá de estos, digamos, que pueden decir. Sobre eso te quería preguntar, ¿no? Solamente las cosas o el no cumplimiento de algunas normas básicas por parte de la cúpula militar, sino también cómo es la maquinaria propagandística que desplegaron durante el proceso también, y cómo era la realidad también, cómo de una manera se le mentía a la gente de que estábamos bien, de que estábamos ganando, y yo le querría agregar en realidad no, estábamos muy lejos de todo eso. Claro, vamos ganando, y todo eso que dice Bray, en 60 minutos había como un noticiero de canal de ATC que hablaba siempre, estamos siempre ganando. Pero esto que te dice Bray, que te pregunta Bray, le quisiera agregar esto que me llama mucho la atención, cómo toda esa gente, más allá de la comunicación que dice Bray, cómo mentían a la gente y todo, cómo pasó esa gente del 30 de marzo al paro de la CGT, de ese odio, de ese dolor tan grande que tenía el pueblo, de todo lo que estaba pasando, a ir todos a la plaza, a hacer esa juntada heroica que después no se sabe dónde terminó, de plata para los... Y ahí yo veía en ese momento, recordando ese programa, cómo se mezclaba esto que vos decías. Son asesinos, son torturadores, que esto, que otro, pero la gente salió toda a decir vamos a ganar la guerra. Esto de la comunicación que te preguntaba Bray, si lo podemos también relacionar con eso, que me extrañaba tanto que de un día para el otro estaban todos cantando el himno y saliendo casi a la par de ese gobierno autoritario, ¿no? Es parecido a la gesta del Mundial también, eso, o sea, son sentimientos que le tocan de muy cercana a la gente, y quizás se explica por ese lado, más allá del apoyo, ¿no?, a la cúpula militar. Yo creo que tiene que ver con eso. Puede ser. Claro, a ver, pensemos 3 momentos, ¿no? Fines de marzo, las marchas, las protestas en contra de la dictadura. Principios de abril, movilizaciones, y ahí viene, ¿no? ¿En favor de qué? ¿En favor de la dictadura? ¿En favor de la causa Malvinas? ¿En favor de la ocupación de las islas, pero no eventualmente de una guerra? ¿De qué? Pero y en tercer lugar, junio, la derrota, ¿no? Y creo que la decepción, o podríamos pensarlo de esta manera, toda la cuestión exitista y el tratamiento de la prensa y toda la cuestión relativa a los discursos de la victoria y el estamos ganando y demás, son directamente o están muy conectados o explican mucho de la decepción y la desazón que vino luego de la derrota, porque realmente se presentaba mediáticamente una situación desde el comienzo extremadamente optimista, extremadamente favorable para Argentina desde el punto de vista militar, y que la realidad rápidamente, o sea, desde el momento en que Inglaterra decide movilizarse y venir a retomar el control de las islas, realmente la situación fue muy desigual, muy dispar,
no hubo equivalencia y entonces rápidamente se dio vuelta, digamos, la situación. Y entonces, bueno, me parece que sí, que está bueno preguntarse. De hecho, es algo que al día de hoy se está investigando, y investigando en todo el país. Es algo que hay que investigar en Ciudad de Buenos Aires, pero también en la provincia de Buenos Aires, en las ciudades de la Patagonia, del sur, en el norte. ¿Qué significó esa movilización inicial de apoyo? ¿A qué? Y en la que, en ese momento inicial, muchos de quienes habían mostrado su descontento con la dictadura, muestran en algún grado su apoyo. Las cámaras empresarias, también los que apoyaron mayormente, ¿no? Sí. Su apoyo a la ocupación de las islas, pero también la CGT y también el movimiento de derechos humanos. Había un eslogan en la época, en el momento inicial, que es las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. O sea, tratando de enlazar de alguna manera la causa Malvinas con los desaparecidos. Es decir, la causa Malvinas evidentemente es transversal, atravesó y atraviesa un montón de sectores muy diversos. Todavía al día de hoy está por verse y está por investigarse y reconstruirse qué significó ese momento, que en muchos casos se lo conecta, por ejemplo, con el tema de Mundial 1978 y Argentina campeón del mundo, porque se lo ha estudiado como momentos para estudiar cuál fue el grado de apoyo a la dictadura, el grado de consenso social de la dictadura. Y un momento es el comienzo de la dictadura, el 24 de marzo. Otro momento es el Mundial 1978. Otro momento el conflicto y la tensión con Chile por el canal de Beagle. Otro momento la guerra de Malvinas. Bueno, son como focos para entrar a ver esta parte de la historia que también está muy pendiente de reconstruirse, ¿no? De ver eso. ¿Cuál fue lo que se habla tanto, ¿no? El consenso, el apoyo social a la dictadura, lo tenemos un poco mejor estudiado para lo que es los sectores empresarios, el establishment, porque ahí tenemos documentos públicos que nos permiten seguir una historia de la Unión Industrial Argentina, de la Asociación de Bancos, de las asociaciones empresarias, ¿no? De la sociedad rural. Claro, tiene archivo eso. Tenemos archivo o algo que podamos tratar de asemejar a eso, de la CGT como una institución, pero cuando hablamos de la gente común, de un barrio, de una ciudad, ¿ahí cómo hacemos? Bueno, tenemos que ir de una manera más microscópica, tal vez, ¿no? A lo regional, por ahí, como cada región vivió el fenómeno. Exacto. Pero yo lo pensaba, hoy cuando lo pensaba, me pensaba en el 78, por ahí no estaba, había gente que, claro, los había sufrido miles de personas ya la dictadura, pero por ahí todavía estaba más tapado. Todavía no sé si había venido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No sé si estaba la multipartidaria armada, pero para el 82 ya había más noción de lo brutal que había sido todo, ¿viste? Seguro. Yo lo pensaba por ese lado, por el 78 por ahí estaba, por ahí gente que no sabía, después el 82 tampoco, pero mayormente, esa era la distancia. Es que la derrota en la guerra de Malvinas abre un escenario en donde, por ejemplo, los crímenes se vuelven algo mucho más visible y escuchable. ¿Qué quiero decir con esto? Los crímenes ya estaban ahí. Mucha de la información inclusive estaba disponible, es decir, el informe como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otros informes, testimonios, es decir, había elementos dando vueltas, pero lo que cambia es el escenario para que eso sea visto y sea escuchado y se convierta en un problema público candente. Claro. Ese escenario
lo crea en gran medida la derrota, sí, es como la que guerra de Malvinas. Cristaliza bastante la decadencia por ahí del apoyo y de las expectativas que tenía la dictadura. Ahí es cuando aparecen masivamente en la prensa las denuncias por los crímenes de la dictadura. Hubo algo que se llamó, que se ha estudiado también, como el show del horror, entre comillas. ¿Qué fue? Todo un periodo iniciado luego de la derrota de la Guerra de Malvinas durante varios meses, en donde en la prensa, en los medios, circuló se hizo público un montón de información sobre los crímenes de la dictadura de manera muy truculenta, es decir, una sobreexposición de los crímenes en sus aspectos más, digamos, vinculados a la exposición de los cuerpos, de la descripción más morbosa, exactamente, más truculenta de los detalles de el horror de la dictadura, y eso también fue como un momento de gran exposición. La derrota le salió. Y aparte la tristeza también de la vuelta de los excombatientes, esto de llegar y tampoco ser reconocidos, digo, por el tema de los conscriptos, los colimbas. También vinieron con esa cosa cuando llegaron no llegaron como héroes, digamos. Que ahora sí, por suerte, uno los puede tener en ese lugar, digo, a los colimbas, conscriptos y los que mandaron allá siendo chicos y sin que tengan nada que ver. No, perdón, las historias, las historias del retorno, las historias de los retornos son terribles, tremendas. Sí, bueno, a veces en la noche, ocultos. Sí. Tal cual. Hay y aparte escondidos. Si fuesen parte de una vergüenza. Sí, por ejemplo, en Campo de Mayo, dándoles de comer para que cuando salieran a la luz pública no estuvieran en las condiciones en las que llegaron. Hay un montón de anécdotas. Es como una transición para tratar de apaciguar algunas cosas, como la transición hacia la democracia, donde la dictadura aprovecha y quema un montón de pruebas también. Exacto. La derrota lo que abre es un escenario para pensar la transición a la democracia. Y para pensar sobre un final por colapso de la última dictadura militar, a diferencia de lo que pasó en Chile, en Brasil, en Uruguay, ¿no? En donde las dictaduras terminaron más o menos cuando y cómo quisieron. Más o menos, digo. Pinochet tuvo un referéndum que perdió. En Uruguay también, en Uruguay hubo un acuerdo hubo una transición más acordada. Digo, acá hubo una transición por colapso. Y hay que ver también lo terrible que fue esta, ¿no? La de acá fue. No sé si tienen parangón la cúmula. Apropiación de como que la derrota públicamente fue castigada enseguida, porque lo que a mí me pasa cuando reveo lo que es la guerra de Malvinas, o sea, se juntan todos los crímenes de lesa humanidad, el desastre económico, social que hace la dictadura y sobre todo cómo te aprovechaste de ese poquito de gente o por ejemplo de la gesta de esa gente que te apoyó, y cómo le robaste también, porque esa gente puso plata, puso comida, puso todo y vos te lo apropiaste. Así como te apropiás, bebé, te apropiaste la buena voluntad de la gente. O sea, eso es terrible también. Esta del Fondo de Malvinas, que incluso me sorprendía ver a Norma Leandro en tele, que fue censurada por la dictadura y todo. Federico Lupi, gente que la pasó muy mal en la dictadura, apoyando en tele la colecta, ¿no? Después de lo que dice Bra y esto de un montón, se han robado. No se roba un bebé, no te van a robar 10 millones en las una propiedades también de un montón de cosas, ¿no? Esto es muy turbio, muy mucha impresión. Y había un montón de cosas para preguntar. Yo me quedé con las ganas de lo del informe Ratepach en otro momento de pregunta y lo de la parte diplomática. Y ya no tenemos más tiempo. En otro momento te lo pregunto. Bueno, cuando quieras. ¿Alguien quiere preguntar algo más, chicos? Porque me la paso hablando yo. ¿No? No los dejé preguntar. Yo quería preguntar algo que surgió hablando entre nosotros, que es básicamente cómo se define un crimen de guerra por ahí, por el Ara Belgrano. Cortito por ahí. Sí. ¿Por qué es un crimen de guerra, básicamente? Es un crimen de guerra porque entonces hay leyes que prohíben hacer determinadas cosas durante
una guerra, inclusive. Claro, la guerra no vale todo. No, Claro. la guerra no vale todo. Para no irnos mucho más atrás, desde el año 1648, la paz de Westfalia, final de la guerra de los 30 años, es cuando empieza a nacer lo que hoy podemos llamar el derecho internacional y lo que tiene que ver con la legislación para regular los conflictos internacionales y limitar la violencia. La zona de exclusión y demás, ¿no? A fines del, ya en mitad del siglo XIX, tenemos el nacimiento de los convenios de Ginebra, es decir, otro momento en donde las potencias de ese momento se reúnen para empezar a crear una legislación y un acuerdo para limitar cada vez más la violencia en las guerras. Siglo XX, más todavía, con la creación de Naciones Unidas y distintas normativas que van cada vez más en ese sentido. Con lo cual, un crimen de guerra está definido por, básicamente, la violación de alguno de sus principios. Los principios básicos son no atacar población civil, no atacar militares desarmados, soldados desarmados, claro, soldados que se han rendido, no atacar por fuera de las zonas delimitadas como zonas de guerra, no cometer delitos o crímenes dentro de la propia fuerza militar, digo, pero hay que pensarlo de la manera más básica posible esto, ¿no? Y digo, el acuerdo es ese, no atacar civiles, no atacar personas desarmadas, no atacar militares desarmados, y al mismo tiempo dejo una cuestión para pensar. Cuanto más se ha legislado sobre esto, hay una tendencia en el siglo XX que, por ejemplo, ha planteado Eric Hobsbawm en su historia del siglo XX, que es que los civiles se han convertido en el blanco principal de los conflictos armados. Bueno, hoy lo estamos viendo. O sea, cuanto más legislación tenemos para limitar la violencia contra civiles y contra o la violencia desmedida de la guerra, peores genocidios, peores masacres se han cometido. Bueno, eso es para pensarlo. Las contiendas que... Bueno, ¿nos pasamos mucho, más o menos? Lo hicimos hablar un montón, Esteban. Gracias, Esteban. Por favor, gracias por la invitación. Da para seguir, no sé si vos hubieras querido seguir, pero nosotros siempre digo lo mismo, pero nosotros sí. Bueno, gracias, muchas gracias. No, gracias por la invitación. Y nos vamos al corte, un ratito cortito, con ¿quién quiere presentar la canción de Los Redondos? Que se la sabe más que yo el título. A ver. Cuá, cuá, amén, de Los Redondos. Sí, es un inédito.